¿Estamos en el red? Estás en el red. ¿En el red? Hola, bienvenidos al 20º capítulo de Cómo hacer podcast. Y el 20º consejo es que si veis que hay alguna cosa que va para formato, coño, Mételo, ¿no? dale a grabar. De verdad. Esto me parece increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo? Que lleváramos aquí, En absoluto llevamos ahora mismo 3 horas de directo. Aquí llevamos 3 horas. Estamos solos ya. a mi derecha Álvaro Serrano. Baja Adrián Cordero. Estamos solos ya. Estamos solos, tú y yo. Ahora mismo nada más que estamos tú y yo. Yo creo que es lo mejor, lo ideal, ¿no? Lo ideal. Se me acaba de ocurrir el consejo. Se te ha ido. Se te ha ido de las manos. Se te ha ido de las manos porque... Que como es el 20, si sale más corto, pues sale más corto. Pero esto... Es un especial. Esto está muy bien. Y ya que estamos hablando de la creatividad fuera del directo, meterlo en el podcast para YouTube. Vale, párate. Vale. Llevamos un rato, pero un rato largo, que hemos terminado el capítulo anterior. De hecho, esta semana no iba a haber segundo capítulo. No iba a haber. Y llevamos un rato hablando sobre la creatividad. De hecho, seguramente ese tema lo tengamos ya quemado. De hecho, creo que esto me va a generar una pelea en casa. De hecho, es muy probable que te genere una pelea en casa, porque son casi las 3 de la tarde en tu casa y hay que comer. Y hay que comer. Pero bueno. Yo espero que esté dormida. Yo le he dado a grabar por si acaso. Esto da para... Claro, por si acaso esto da para el capítulo. El consejo te parece bien. El consejo me parece estupendo. O sea, sobre todo, no por lo que sea, no por lo que es el consejo, sino por cómo ha salido. Claro. Porque hombre, de estar antes con los morancos hasta ahora con mi compadre. Mi compadre. ¡Compadre! Hayas perdudosa. Claro, y que a ti se te haya ocurrido decir, vamos a dejar de hablar de esto, voy a grabar otro capítulo y... Porque esto es por los chavales. No, yo creo que vendría bien que, ya que estamos hablando de la creatividad, que el capítulo 20 sea algo especial y que el 21... Es bonito. Y hablemos de la hormiga. Vale. El 21 lo dejamos para las películas, pero que el 20 sea como una cosita... Yo creo que ya son... No solamente son 2 dígitos, sino que son... Coño, son 20 capítulos ya. Son 2 decenas. Claro. Llevamos 2 decenas. Y a lo mejor hoy estamos solos. No, de hecho, estamos tú y yo ya. De hecho, la gente que está... Claro, de hecho, la gente que ya está acostumbrada a esto, ya no está. Porque empezamos antes, ya es tarde... Yo creo que esto también es un poquito volver para atrás. Oda a la creatividad, le voy a poner de nombre. Ahí está. Y esto es un poquito volver para atrás. Yo, que estar coquina. Bueno, pero que esto sea un poquito volver para atrás, que sea un tú y yo. Sí, charlando. Dando cera de lo que antes. Un poquito hablar de la creatividad, que es algo que ahora mismo nos está afectando. Ahora mismo no podemos llevarlo más para allá. Sí. Porque no tenemos yo creo que no tenemos ni las técnicas ni la experiencia. Ni la experiencia para hacerlo. Sinceramente. Estoy seguro que podríamos hacerlo fácil. Como te decía anteriormente. Yo creo que sí. Y supone un reto. Que también me gusta. Claro. Supone un reto porque, vale. Hoy hemos dicho, Quillo, tenemos que montar capítulos de esta semana, vamos para adelante, hablamos de lo que sea y tiramos. Claro. Pero este segundo capítulo, que esta semana no estaba planteado, porque es que no estaba planteado. Estamos hablando de creatividad justo cuando... De hecho, hoy, ahora mismo, en este capítulo, no hay escaleta, no hay tema, no hay nada. Y ha salido justo porque ya hemos terminado el directo anterior y estábamos hablando de cómo me parece a mí que la gente utiliza su creatividad en entornos como pueden ser dibujos, series animadas y tal, de una manera que a mí me parece espectacular o que yo no con cierto es que estoy hablando ya como con cierto tren de pensamiento no podría llegar. Y ahora, por cosas de la creatividad, Álvaro ha dicho,
Graba. Cállate la puta boca. Yo creo que al final lo que queda en Twitch no lo escucha tanta gente. No. O por lo menos yo no lo vuelvo a escuchar. Y yo creo que esta conversación vendría bien volverla a escuchar a nosotros. En el sentido de que si en algún momento nos vemos atascados, lo que yo estoy diciendo ahora después me va a venir bien a mí, porque lo que yo ahora mismo tengo muy claro, que es lo que te he dicho antes, que para mí la creatividad es un conjunto de técnicas utilizadas para crear cualquier cosa. Si yo soy consciente en todo momento de que es un conjunto de técnicas, al final lo único que voy a hacer es buscar la técnica para, oye, tenemos que hacer un capítulo nuevo. Claro, pero hay que pensar algo. Y hay alguien que sabe hacer capítulos cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque sabe cómo hacerlo, sabe cómo generarlo. Lo que pasa es que yo no sé. Entonces, si yo algún día encuentro una técnica para tal, hace poco, por ejemplo, lo que te dije en el anterior capítulo, que quería hacer 10 minutos de monólogo, de una cosa. No un monólogo, sino... He visto que yendo desde mi casa hasta el trabajo, en plena carretera hay un girasol. Uno solo. Y se me ha venido en la cabeza la frase, nada más que lo oí: la vida se abre paso en la gran ciudad. Entonces, a raíz de ahí, pensé un par de chistes. Digo, se abre la vida... Se abre la vida. En la gran ciudad se abre la vida. Digo, como cuando te dicen, hoy te voy a dejar por el culo. Eso, como que se abre la vida. En casa se abre paso. Se abre la vida. A raíz de una pequeña frase se ha abierto la vida también. Y dices tú, coño, pues... es una cosita que tú dices, creo que lo puedo juntar. Son dos chistes que están separados porque no tienen nada que ver que tu novio te deje que le dé por culo a que en la autopista haya una flor, pero son cosas que con un hilo conductor yo le podría haber sentido. Entonces he visto que había un riff ahí que yo podía utilizar. Y ese riff no lo he visto yo porque sí. Lo he visto porque anteriormente he visto a Ignacio Farray hacerlo. Le he visto utilizar esa técnica. Entonces, por eso creo que cuando hay un señor que saca una canción de puta madre, que por ejemplo hay uno del puerto que hace poco ha salido en Tierra de Talento en el Canal Sur, y saca una canción y dices tú, tío, ¿cómo es capaz ese tío de sacar una canción? Claro, que ese tío lleva 5 años estudiando orquesta, lleva X tiempo no sé qué, primero aprendió a tocar la guitarra, que tú, gilipollas, no sabes, pero si tú aprendieras a tocar la guitarra, te pusieras a estudiar, a lo mejor aprenderías la técnica. Y dice mi novia, es que en verdad no es tan difícil hacer una canción. Digo, es verdad. Claro, ella que sabe de música. Tú ahora has visto a Ricky Morty. ¿Qué tren de pensamiento la lleva? Pero si luego nos acercamos ahí a esa gente, al final son gente en una oficina tomando café, hablando unos con otros y diciendo, esto es una idea de olla, pero ¿y si lo metemos? Pero, ¿por qué no, carajo? ¿hasta qué punto es bonito ser creativo? ¿Hasta qué punto es bonito convertir algo creativo en algo analítico y técnico? Como es buscar la mecánica de qué es lo que funciona. Porque yo no hace tanto que me quejé de el mundo de la música y dije que, bueno, como viene ocurriendo de un tiempo aquí, está la parte pop de la música. Sí, de sacar todo el rato la misma canción, realmente la misma canción, con una letra distinta y un cantante nuevo. Es una fórmula que funciona y que se ha demostrado que funciona y se sigue exprimiendo. Funciona en todos los ámbitos. Funciona. Sale el trap y al final quien funciona es Paulo Londra. Claro. Pero Paulo Londra, por decir uno argentino, pero claro, uno de los que están más pegados allí en Argentina es Paulo Londra. Pero como Adán y Eva, tú escuchas Adán y Eva y escuchas otra que la que tiene con esta, yo qué sé. Yo he escuchado dos canciones y son iguales. Son iguales. Pero la música, pero la letra es casi igual. Mi cosa es esta. Mi cosa es hasta qué punto es bonito que tú puedes encontrar ese mecanismo, pero una vez encuentras que es un mecanismo, Es mecánico. la creatividad
lo que vendría Pierde siendo belleza. eso que Pierde belleza. que pierde belleza y que eso que llamamos creatividad desaparece, en realidad. Ah, vale. Sí, que ya ¿Entiendes no lo es que un te quiero proceso decir? creativo, sino Claro, un proceso mecánico. exactamente. Es un proceso de aplicar una fórmula. Es como dedicarte a la física. Tú te dedicas a la Sí, física porque esperas que algo te sorprenda. Esperas que algo que tú creías que ya estaba... claro. cuando me refiero a la física, me refiero a la física en ciencia, ¿vale? Sí, sí. Tú que crees que algo que ya está dado por hecho, ¿no? Como puede ser que ciertas longitudes de onda se ve de cierto color debido a que la distancia a la que se encuentra, por ejemplo, tú ves una estrella de un color rojo porque se encuentra a cierta distancia. Eso. ¿Vale? Y eso es algo que es un teorema, eso es algo que está escrito y que supuestamente es irrefutable. Es así. Es un Sí. teorema. No No, te le puedes dar la vuelta. claro. Es así, punto. Pero Es una ley. en cierto momento alguien veía eso y decía, vale, esto me está sorprendiendo y no sé por qué es. Voy a buscar qué es lo que es. Esa búsqueda de buscar algo que es nuevo, algo Sí. que te Es, cierta- intriga, es- es creativo, en cierta manera. es creativo, hasta en el momento en el que encuentras eso. En el momento en el que encuentras esa fórmula, Ya deja de todo ser se creativo. desvanece. Todo se desvanece y se convierte en un proceso mecánico. Tampoco hay que verlo así. Yo qué sé, yo por ejemplo, creo que encontrar una fórmula que gusta, Ujú. el proceso creativo de buscar esa fórmula es muy divertido, gusta mucho, Sí, pero cuando ya lo tienes, tú crees que ahí hay como un parón de alguien que... Yo lo que veo es que lo que tú intentas ver ahí es que es un parón de una persona de que ya deja de sentir ese gusto por sí. crear lo mismo pum, 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 y que ya lo ve como un trabajo. Yo creo que no exactamente, o sea, creo que tienen, mm, Como que vas a querer refinar la fórmula. no quieres refinarla, sino que ya tienes esa fórmula, pero vas a querer saber hasta dónde llega también, vas a querer ponerla a un Buscarle los máximo. límites. Y cuando le buscas ese límite, no es que la refines, sino que ya has encontrado la fórmula, te aburre, y si sigues siendo creativo, no vas a seguir por esa fórmula, porque ya has visto qué es lo que el tope que te da, ahora vas a buscar otro, Ujú. y es otro, y otro, y pum, y tal, y cual. Cuando, por ejemplo, esto le pasa a todos los que hacen dibujitos, el de los Simpsons o el propio Dan Harmon, ya ha visto que funciona, ahora se han metido en otra cosa. Claro. El de los Simpsons hizo los Simpsons porque no quería utilizar ese muñeco para la televisión. Y Él tenía un cogió... muñeco en periódico y no quería utilizar ese muñeco en televisión, lo quería dejar solamente en el periódico porque decía que estaba bien ahí. Y creó Los Simpsons, y Los Simpsons le está dando un montón de dinero, pero después también hizo Futurama Que es y ha curioso cómo hecho Futurama no Desencanto. funcionó. Y ahora, Futurama y funcionó Desencanto tampoco. en cierta parte y Desencanto no ha funcionado No directamente. funciona mucho. Y a Claudia le gusta más Desencanto, por ejemplo, que Los Simpsons, A mí me porque gusta también. es algo más blanco. No blanco, pero yo creo que es un poquito más blanco que Futurama, por ejemplo. Y no sé, Padre de Familia creo que también es No, Padre de de... Familia no es lo mismo. O Padre Americano, no sé, hay como dos o tres cosas que tú dices, es que son muy parecidas, Padre de Familia, Padre Americano, Los Simpsons, es lo típico, Sí, se la intenta utilizar familia, los mismos tropos y las es la, mismas... es la típica sitcom, pero animada. Ujú. Y utilizar una técnica que ya sabemos que funciona, la sitcom funciona, vale, pero vamos a hacerla ¿Hasta qué especial punto por llega un esto? motivo. Y vamos a ver, utilizando esta parte, cómo podemos, vamos a meterle que tenga un alien. ¿En serio? ¿Vamos a meterle que tenga un alien? No, pero vamos a hacer que ese alien sea súper narcisista. Encima de que existe, vamos a hacer que él sepa que es el único alien. De esto es algo que al fin y al cabo te quería hablar. Y es que muchas veces nosotros mismos decimos, oye, no, pues
intentamos que esto tenga que ver mucho con la improvisación, porque por alguna... Claro, por alguna razón nosotros pensamos que tenemos cierta capacidad para improvisar, que no sé tampoco de dónde nos viene, porque... No creo que tengamos capacidad de improvisar, sino que como estamos cómodos el uno con el otro hablando, sabemos que al final yo pienso que vamos a rascar del otro. Sí. Yo pienso que eso al fin y al cabo le puede llegar a alguien y puede decir, vale, pues esta conversación yo también la tendría con un colega. Y podríamos hablarle. Eso. Claro, y que puede venir otro por detrás nuestra y decir, vale, esta conversación que están teniendo todos, yo le puedo dar una vueltita más y sacar... Y pensar algo por mi parte. Sí. Por supuesto. Que de hecho es así. Yo creo que los que están triunfando... Yo diría que los que están triunfando ahora, a lo mejor Alex el Capo no, pero Ibai, por ejemplo, empezó con Ander. Y eran dos colegas que se dedicaban a comentar partidas entre los dos. Y se hartaban de reír entre los dos. Claro. Y lo verían a lo mejor 10 personas que también se reían con ellos, pero empezaron desde siendo nada, cero, riéndose entre ellos. Claro, pero con esto de la... otro proceso creativo, pero distinto porque nosotros nos apuntamos a... cogemos 2 temas del día y tal cual, pero yo creo que si le dedicáramos un tiempo más amplio y profundizáramos en algunas técnicas, pues a lo mejor conseguiríamos... Cierta fórmula que funciona a conseguir seguidores o conseguir suscriptores. O sea que no lo hacemos. No, porque tampoco... No queremos porque estamos cómodos. Claro, porque no estamos haciendo esto tampoco para... Venga, vamos a... Lo rico, al final seguimos trabajando y nos preocupa más el trabajo. Si nos preocupara más esto que el trabajo... Entonces ya buscaría yo una fórmula, ¿no? Eso está claro. Buscaríamos una fórmula por cojones, porque esto nos daría de comer, pero no nos da de comer. Realmente esto, lo dijimos el otro día también, esto al final es para desahogarnos nosotros. El momento más feliz que tengo de la semana es este. Literal. Sí. El mejor momento de mi semana es este. De hecho, que exista este segundo capítulo es muestra y prueba de ello. Es que así, bueno, no hay más. Este segundo capítulo va a ser más feliz del mes. Porque es una decisión de vamos a hacerlo. Y encima nos va a salir bien. Y venía por esto porque decimos que todo este tema de la improvisación y tal. Y hay algo muy básico y que se lleva mucho, es un ejercicio que se lleva mucho en improvisación como tal. Que de hecho hay una película entera basada en eso, que es Decir que sí. Decir que sí. Claro. Es verdad que la propuse yo para verla. Claro. Hay una película entera que se basa en que tú tienes una premisa y tú no puedes decir que no es esa premisa. Y la va llevando para adelante. Y curiosamente, este capítulo va de esto. Este capítulo va de que tú has dicho, graba. Y yo he dicho, no. Yo he dicho no mientras movía el ratón hacia grabar sí. y poner el rec. O sea, yo dentro de mí, mi cabeza estaba diciendo, sí. Esto es un suicidio. Esto que estás haciendo puede joderte cierta parte de esto que estás intentando. Pero hazlo, porque tampoco estás haciendo esto con ningún fin. Estás haciendo esto con el fin de que, bueno, que si alguien lo ve, que se lo pase de puta madre y que nosotros echemos rato. Yo ya había pensado la posibilidad de que el 20 fuera algo más especial. Porque veía que estábamos a lo mejor medianamente estancados, ¿no? Yo creo que estamos estancados en el sentido de que no porque hemos buscado premisas nuevas como no, sí, a pesar de que tenemos cosas nuevas, hay cierta sensación de estancar. Sí. Hay cierta sensación de decir vale, estamos haciendo lo mismo, hablamos de esto, bla bla bla. Vamos a coger estos 3 temas y vamos a hablar. Venga. Tenemos que esperar a que estemos bien, tenemos que tal. Sí. Y hoy, por ejemplo, hemos empezado muy adormilados, muy tal. Y ahora estamos como más tranquilos. Ya hemos pasado la etapa de la risa. Y cuando terminamos directo, hacemos los dos. Yo, por lo menos, digo, venga, vale, ya. Me quita el directo. Ya esto ya no tiene que. Ya esto no tiene por qué. No tiene por qué quedar bien. Claro. Es cierto, porque además nos ocurre en cada directo, en cada grabación, digamos, que terminamos la grabación y decimos, vale, va.
me relajo. Ya esto no tiene que distraer a nadie. Ya esto puede ser simplemente nosotros dos charlando de nuevo, que es por lo que empezamos a hacer esto. Y cerramos directo y hacemos lo que hacemos siempre. Y yo, tío, está súper a gusto el directo de hoy, tal cual, o no, tal. Al final, lo que dijimos que íbamos a hacer después de cerrar el podcast, lo hacemos al final del directo. Sí. Que es volver a comentar la jugada de, tío, el directo está bien. Y al final nos fijamos en los números, que es el problema nuestro también, tío, que al final nos fijamos en los números y nos vemos que esto mentalmente nos hace bien. Curiosamente es algo que te saca tanto de la rutina. Y no es por nada, es por el simple hecho, y se lo recomiendo a todo el mundo, que en su rutina, en esa rutina que tenga cada persona de trabajar o no trabajar o hacer lo que sea, estudiar, bla, 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 que coja un momento, pare toda esa rutina, la corte de bellón y diga, voy a hablar con alguien. Y si puedes, claro, voy a hablar con alguien. O sea, yo pensaba que iba a decir que lo lleve a un proceso creativo, o que lo dedique a un proceso creativo. Yo creo que más que hablarlo con alguien, porque si vas a hablar con alguien, al final... pero que no tenga ninguna intención con esa conversación, quiero decir. No, yo lo que digo es que lo lleve a un proceso creativo. Más que a hablarlo con alguien, a que lleve ese tiempo a un proceso creativo. Y que si ese proceso creativo lo puede hacer mejor acompañado, como porque tú me diste a mí, es que hacer directo solo es una mierda. Digo, es que hacer directo es un proceso creativo. Nos parece que no, porque hoy en día lo que vemos es sale un juego nuevo, todo el mundo juega ese juego nuevo. Y por lo tanto, lo único que está haciendo es mecanizar un proceso creativo. Es que al final es coger unas técnicas, que es saber jugar a videojuegos, tener don de palabra con la gente y saber cuidar con modales, ciertos modales de tus palabras, pues ya vales para Twitch. Has cogido un conjunto de técnicas, las has aplicado y estás en Twitch ganando dinero. Correcto. Y lo hemos normalizado, pero no es más que un proceso creativo. No es más que una persona poniéndose delante de una pantalla y entreteniendo a alguien con una serie de normas no escritas, o sí escritas, o ya muy estudiadas por algunos, muy poco por gente como nosotros, pero que está bien. Y si dedica ese momento creativo, que a mí me gusta, yo qué sé, pelar patatas de manera muy creativa. Y encima he encontrado a otra persona que a lo mejor no le gusta pelar patatas como a mí, pero que le gusta hacer otra cosa. Y mientras yo pelo patatas, él hace otra cosa y estamos los dos juntos viendo cómo cada uno hace su proceso creativo. Yo no digo que los dos se dediquen al mismo, sino cada uno su proceso creativo y que estén los dos juntos haciendo ese proceso. Puede salir algo guapo de ahí, siempre. No es que salga algo guapo, sino que va a salir algo guapo para ti. Claro. No es para que nadie lo vea. No postures para que la gente lo vea. Dedícate a ti mismo. Tengo un tiempo tengo un tiempo en tu semana, en tu rutina semanal, ten una hora. Ten una o 2 horas para ti. Y no es ni siquiera para dedicarte a lo que a ti te gusta, sino... A lo que quieras. Para ver qué te ocurre, tío. Para ver qué hay dentro de ti. Para que no sea... Tío, para que no sea simplemente alguien que está pasando por aquí y decir, venga, va. Me voy a poner a ver YouTube. Esto que hacemos tú y yo es, por ejemplo, una cosa que estamos obligados, el uno con el otro. Porque esto de por mí, yo no lo haría todos los días. Claro. Todas las semanas. Yo por mí mismo no lo haría. Me daría pereza. Ni yo tampoco, seguramente. Yo, por ejemplo, me gusta leer, pero no leo todos los días porque me da pereza. Hay días que no me apetece. Claro. Que no me apetece. Es lo que tú dices, de jugar a videojuegos. A mí me gusta jugar a videojuegos, pero si llego cansado a casa, yo por mí mismo no quiero jugar a videojuegos. Quiero dormirme, comer y ducharme cuanto antes para que pase el día. Claro, pero es cuando te empujas un poquito a ti mismo, cuando descubres que no todo es... A eso que me refiero, que todo el comodidad todo el mundo no tiene la capacidad de decir, de empujarse a sí mismo. Pero si lo haces con otra persona, ya te empuja. Ya esa persona es la que te está empujando a hacerlo. De hecho, esto no existiría si no fuera por el empujón que tú me diste.
Porque... Y al revés, porque yo creo que es una cosa que yo también habría pensado decir, yo esto Solo podría podríamos hacer. grabarlo. Claro. Y yo no fui la primera persona en la que tú pensaste tampoco. No, de hecho no. Entonces, ese empujón vino de, hostia, tío, es que es verdad, esto se podría hacer. Y ese momentito así, mola. Y al principio era una cosa que nos daba mucho nervio, ahora estamos mucho más tranquilos, lo hacemos de manera más laza, mucho más mecanizado, por supuesto, súper mecanizado en Sí, comparación, claro. porque llegamos y De hecho, apuntamos tres cosas, tres cosas. Y yo tenía dos cositas apuntadas y fuera. Y apuntamos el consejo para que no se nos olvide de una vez que lo decimos a otro. pero dentro de esa mecanización seguimos teniendo algo que nos mueve por dentro y es que no sabemos hasta qué ¿Por punto dónde vamos a va a salir? poder. Claro, hay Por hay ejemplo, yo, cierta cosa que no sabemos por dónde puede reventar. Siempre. Hoy va a ser un círculo de hablar de la creatividad, pero por ejemplo, cuando hemos hablado de la autocita, yo la Ujú. autocita pensaba llevarlo por otros derroteros, pero tú lo has llevado por tu lado, porque tú has tenido tu experiencia con el tema de gente que se autocita. De lo que es la universidad, claro. Ahí está. Por eso creo que si vas a hacer un proceso creativo, es mejor no hacerlo solo. Es mejor estar acompañado. Hacerlo ¿Que solo. tienes la capacidad de hacerlo solo? Oye, ah, ole tu huevo, tu sachete y dale Pero, para adelante. pero ¿qué sentido tiene? Quiero decirte, a ver, Yo creo que no tiene ningún por sentido. supuesto no es que tenga que tener ningún sentido y tu proceso creativo puede ser simplemente para tú expresar lo que tú tienes dentro. Perfecto. En mi caso, yo esto que estamos haciendo lo veo más como un hecho de Descargue. que participemos, que aprendamos todos de cosas. Que no estemos parados. Porque si yo esto lo hiciera solo, yo creo, yo sinceramente pienso que yo cojo y yo me puedo pegar a lo mejor una hora hablando yo solo Cualquier de mierda. basura. Sí, sí. Y podría ser menos o más interesante, pero una hora me puedo pegar yo hablando de lo bien que Basura. me lo paso yo en Disneyland, por ejemplo. Sí. Pero al fin y al cabo, No te hubiera ofrecido nada de peso, es lo que tú quieres decir. simplemente que me parecería una... Para mi gusto me parecería una estupidez cuando yo considero que es mejor compartirlo. Y considero es que yo no voy a aprender nada de mi proceso creativo como tal. Tú solo no. Yo voy a aportar lo que yo veo. Pero yo solo, yo simplemente voy a hacer lo que yo crea. Claro. Pero si tengo a alguien a mi lado que lo que hace es que coge eso de lo que yo estoy hablando y de repente viene Le da con una algo vuelta. que yo no podría haber pensado. Bueno, al final no tiene ni que dar una vuelta, sino No, añadir no, no, no. un punto más. Sí. Con que añada un punto más ya te ha cambiado todo el proceso, todo entero. Claro. Porque es Porque que, ya por ejemplo, le ha puesto a una mesa en vez de tres patas cuatro. Y ya esa claro, mesa no tiene por qué caerse para un lado si tú la y ya tú empujas. has visto una cosa nueva en ese mismo proceso de, por ejemplo, de ir a Disneyland. Dice, yo es que fui a Disneyland y que fuiste en avión. Y ya el ir en avión ya te genera así, porque en el avión ya me pasaron cosas tal, y ya te genera otra nueva cosa de la que poder hablar. Yo, la parte positiva que le veo al, además del descargue, como tú dices, de soltar, es sentirte completo en el sentido de estoy haciendo algo que no sirve a todo el mundo, No. pero como está esta persona aquí que me está aportando un feedback, aunque sea le está generando, aunque sea un sentimiento de hastío, aunque sea de aburrimiento. Pero está esta persona aquí a la que estoy amargando totalmente. Sí, no, completamente. Pero que me suda la polla. Porque sé que esa persona va a seguir ahí o si se Pero, va a llegar otra pero claro, que al fin y al cabo no va de esto. Al fin y al cabo, bueno, montamos esto, ¿vale? A X persona puede pues no interesarle directamente y decidir que no lo ve. Y a otra persona puede decidirle que esto puede ser, como ya dije en su momento, un refugio.
y que X cosas malas que pasan en su vida durante esta hora no ocurre. Durante esta hora lo siento mucho, pero esto es lo que yo quiera. Pasarlo bien, ¿no? Claro. Y si encima Es que estás reformando. eso, claro, si encima eso lleva a que esa persona gaste 5 minutos de su vida en decir, vale, mira, esta gente está hablando de creatividad. ¿Cómo utilizo yo mi creatividad? ¿Cómo tal? Y con eso, con todos los programas, ¿cómo he utilizado yo mi tiempo a la hora de estudiar? ¿Cómo he utilizado yo Yo tal a creo la que hora de esto beberme una cerveza? ¿Cómo? Pararte un poco y pensar en qué esto que ocurre. tú estás diciendo, si en vez de nosotros, que ya tenemos una edad, 26 en mi caso, 24 la tuya, te hubiera enseñado antes, ahora mismo no tendrías el problema que hemos tenido, que has tenido tú, por ejemplo, en universidades, o que tiene una gran parte de personas que se quitan la vida muy joven porque cree que la vida no tiene sentido, tal igual. Yo creo que si le hubiera enseñado a expresar esa creatividad, le hubiera enseñado unas Tú, técnicas, o unas sea, maneras de llevarlo a cabo, porque, por ejemplo, cuando a mí me gustó la poesía es que comprendí una serie de técnicas que se podían utilizar para yo escribir. Entonces eso decía, había gente que lo leía y decía, tío, eso está bien. ¿Cómo eres capaz de expresar esto? Y decía, no sé, solamente soy capaz de escribirlo. Y con el tiempo y con lo que estamos haciendo ahora, comprendo que es como una consecución de técnicas, de cosas que aplico muy bien o muy mal, o me las harto por donde quiero y de esa manera también estoy siendo creativo. creativo. Claro. Porque lo que al final estamos haciendo nosotros aquí es creativo hasta qué punto, porque esto que hacemos ya lo ha hecho otra gente antes. Claro. Y no es una entrevista, pero somos dos personas hablándonos y preguntándonos todo el rato. Entonces al final es muy parecido a una entrevista. Pero sabes que hay algo que me jode a mí mucho en todo este tema, y es eso que has dicho de que se nos podría haber enseñado que hay ciertas cosas que tal. La pura verdad es que cuando entras en el sistema educativo, y no solo en el sistema educativo, sino en la vida en general, te dicen, mira, ahí este camino. Si tú sigues este camino, llegarás a tal. Pero no se te dice, y ahora, aparte de este camino, también puedes coger 10.000 otras rutas que te van a llevar ahí o que te van a llevar a otro lado. Pero que tampoco implican que esos otros sitios vayan a ser peores, mejores, o simplemente van a ser diferentes. Pero, Te tienen enseñado que tienes que ir a la claro, escuela, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Y si no lo haces, no eres el hay... que fuma porro en la plazoleta o el que está con los fuma porro. Y a lo mejor Y a lo mejor eso no es malo. en esta plazoleta hay un proceso creativo mucho más grande y mucho más complejo por el hecho primero, De que se de sale ser la fuera, plazoleta, de que se sale fuera de las de la normas, de norma, que... y que aparte que seguramente sea gente que no conozca las técnicas, porque al no haber estudiado, no conoce la técnica con la que se hace, y por lo tanto para ellos es mucho más complejo lo que están llegando a pensar que lo que pueden llegar dentro de un aula en el que le están explicando esas técnicas. Claro. Yo creo que también le estamos echando las culpas a una sociedad que genera eso, gente cuadricular, Ujú. pero también es culpa de nuestra por haberlo aceptado desde un primer momento y no haber Sí. tenido esa capacidad reaccionaria que tiene nuestro amigo Ayas, por ejemplo. De ahí, que al final es otro soldadito más de esta gente reaccionaria. Que al final lo encuadramos todo en... Ah, vale, tú eres de Sí, esta gente. hombre, Al final lo encuadras siempre va a haber tú etiqueta estás, tú para eres todo, es aquí. tontería. Ya está. Pues, también es culpa nuestra de no ser reaccionarios con todo lo que vemos. Mm. Porque si yo de repente veo que un cocinero lo hace de una manera y digo, ah, vale, esto se hace así, y por no querer quemarme o no querer cortarme, digo, ¿y por qué carajo lo tengo que hacer así? Acaba Me siguiendo corto y esa digo, ah, norma, vale, claro. hay que hacerlo así porque si no te quedas sin dedo. El no ver el proceso creativo desde... También es culpa nuestra.
Es Sí, lo que me hombre, refiero. por No es supuesto. culpa de que no nos lo quieran enseñar. A lo mejor hay gente que sí que los quiere enseñar y nosotros no No eres sabemos, capaz de verlo. Sí, ¿sabes? Porque todos totalmente. hemos tenido buenos profesores o gente que yo he dicho, es que ese profesor es una mierda. Me ha pasado, ¿eh? Este profesor es una mierda. Y decir, no, ¿qué va, tío? Ese es la polla, tío. Digo, ¿cómo que es la polla, tío? Si en nuestra clase, sí, pues será en tu clase. Porque en la mía tal. Y Yo esto me ha pasado tengo. contigo. Sí. Me ha pasado contigo. Con un profesor en específico. Y yo decía, ¿cómo es esto? Dice, porque es que tu clase es especial por esto. Y la nuestra es distinta por esto. Entonces, nosotros hemos aceptado a este profesor y ustedes no. Pero este profesor enseña muy bien si lo aceptas de una manera lógica Mm, para él. mm. O, claro, Yo es también a saber aceptarlo. Esto me recuerda a un profesor que teníamos que enseñaba una asignatura que, bueno, que en cierto momento no te puede interesar, como es física Exacto, eso es. y química, que era un profesor que, bueno, explicaba las cosas como eran, porque al fin y al cabo la física es física y te explica las cosas como eran, Exacto. pero en cierto momento, al ser adolescente también te deja mucho llevar por esa presión social de, va, pues este tío Eso es es un una mierda. coñazo, este tío es un coñazo. Claro, entonces toda la clase empieza a pensar, este tío es un coñazo. A mí me Claro. pasaba que yo no veía que ese tío fuera un coñazo, sino que yo veía que ese tío estaba intentando enseñarme y que había un montón de gente que no estaba por la labor de aprender Por la de ese aprender. señor porque, por Es supuesto, física. es física y había un montón de gente que estaba en clases particulares porque no le interesaba esa asignatura Exacto. Y le enseñaba y, cómo aprender, claro, cómo aprobar. ahí está, le enseñaba cómo aprobar. A mí, en mi caso, me interesaba la asignatura y me interesaba cómo ese profesor quería explicarte de Explícame. qué iba esto. Y para mucha gente era un puto coñazo. Para mí, Para mí, por ejemplo. claro, Coñazo. para mí Y yo me yo llegaba a llegaba a defender verlo. de él en clase. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, yo para mí llegaba a verlo y yo decía, este hombre explica muy bien. Y este hombre intenta hacer que a ti te interese. Pero ¿qué pasa? Que cuando te estás llevando con 15, 14 años por la presión social de este tío es un coñazo, Claro. él puede hacer malabares, si tú quieres. Que no lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar. Y eso es jodido. Y la culpa es mía. Sí, Por no escucharlo. sí. No suya porque él lo está intentando. En todo lo que cabe. Pero Y si yo no pongo mi parte. sinceramente, llegué a apreciar mucho a ese profesor. Y yo no es que tampoco, yo no es que fuera un máquina tampoco en temas de física ni tal. No, Pero no. La verdad que no lo era. yo conseguí aprender muchísimo con ese profesor. Y fue por el simple hecho de que en ese momento yo me salí un poco de esa norma de decir, este tío es un coñazo, no lo soporto. Creo que la clase tuya en específico se salió de eso de. Porque yo he llegado justo teníamos algunas clases compartidas la gente de ciencias de tecnológico Mm. y yo era el único de salud que te compartía clases con ustedes y yo volvía de algunas clases que iba diciéndome, no, es que este tío es la polla. Y decía, ¿cómo puedo decir esto si yo lo tuve el año pasado y era un puto marrón? Como un marrón, este tío ha explicado y esto así, tal cual, no sé qué. Y estamos De hecho, hablando del año en pasado. realidad yo creo que nada más que me pasaba a mí, porque, o a lo mejor a algún otro sabe más. Porque Hubo un día que le la hizo un curso mayoría, a otro y estaban todos flipando. Diciendo, este tío acaba de hacer lo que acaba de hacer, siendo un claro, es señor que te de viene un chaval de 15 años a echarle un pulso a un señor de casi, échale, yo qué sé, Huesca. 50 y pico, y el otro le dice, sí, hombre, vamos. Y tú ya dices, ¿esto qué es? Esto, Y para colmo le gana. claro, hombre, por supuesto, coge el hombre mayor, le gana al otro chaval, y hombre, por supuesto, allí hay risa, hay arboroto, y entonces, pues hay gente que va a querer salirse un poquito de ese plato y decir, este hombre es un puto coñazo. No, este hombre han No, venido por hombre, él y tú a este hombre no le vas a morder en el culo ya. O sea, claro, este tío lo que pasa es que está enseñando una asignatura claro. que pesa mucho, es muy densa, muy densa, entonces claro. Pero la verdad que en ese aspecto yo no creo que le pasara a mucha gente en mi curso. De hecho,
Porque ya la época que era bachillerato ya y bueno, pues la gente ya iba por la nota, no iba a aprender ya. Entonces hacía que mucha gente pues tuviera clases Yo recuerdo a extraescolares y demás. compañeros tuyos antes de exámenes con urticaria grave. Claro. Urticaria grave. Pero Pero bueno, no al sé. final, mira, por ejemplo, enseñar también es otro proceso creativo. Sí, cierta parte sí. Que nosotros lo vimos con la profesora de lengua. Por ejemplo. Los dos, uno, o por poner otro ejemplo. Y te explicaba un poco la vida de la gente, que dices tú, es que a mí no me importa de la gente. Sí, Y sin embargo, salirte un poco de la norma era lo que te a hacía mí que me te gustara un interesó poco más. mucho porque vi que la manera que tenían ellos de enfocarlo todo tenía algo que ver con su vida. Y tenían una... Claro, porque es que se tienen que esconder y para que se leyeran sus libros en España tenían que esconderlo de esta manera y tenían que verlo tal y cual. Y dices tú, claro, por eso utilizaban este tipo de versos, pero porque a mí me gustó en ese momento y yo interioricé más en las técnicas que utilizaban para engañar, tal y cual. Y supongo que el que no le gustara la poesía en aquel momento podría... ¿Tú sabes qué me pasó a mí ayer, por ejemplo? Ayer, en cierto momento de la tarde, yo pongo en mi Instagram personal, pongo yo una canción de De La Fuente. Sí. Canción de La Fuente, de la que hace 2 o 3 años a mí me gustaba otro verso de esa canción de La Fuente. Y ahora, aunque aprecio ese verso, ahora estoy en otro verso. Y me pareció curioso cómo llega a cambiar una persona y cómo llega a entender la misma cosa de diferentes maneras en según en qué entorno esté. El momento. Y la verdad que me hizo gracia porque estaba yo tranquilo con mi cubata y mis cosas, escuchando la canción. Y dije, vaya como es, qué curioso es que en cierto momento yo iba más con otro tipo de... Claro. Otro cáliz. Y ahora voy con otro que es totalmente distinto y que no podría haber visto en ese momento. Pero no sé, siempre... Este tema de la creatividad siempre es curioso porque cada persona tiene su momento. Su parte, sí. Su puntillita. Cada uno tiene su momento y cada uno tiene su cocción, ¿no? Cada uno tiene... Su tiempo de... No todo el mundo va a saber apreciar... No todo el mundo va a saber apreciar el tema este de decir... Vale, yo vengo por un lado, tú vienes por el otro... Es muy complicado. No sé tampoco cómo explicarme, tío, pero... Lo he entendido en el sentido de que depende de en qué situación se encuentra cada uno para entender según qué rasgos creativos, ya no solamente en la música, sino por ejemplo en la pintura cualquier cosa, sí. en la escultura o cualquier cosa. Lo de NFT o NFT. Los NFT. Los NFT, a lo mejor para mí ahora mismo, yo ahora mismo no los entiendo, pero sin embargo, gente como Elon Musk o están invirtiendo mucho dinero y aprecian mucho ese tipo de arte. Yo no lo veo sentido, pero a lo mejor no estoy... A lo mejor, claro, en cierto momento a lo mejor puede ser que lo entienda. En el momento en el que están ellos decir, hostia, es que esto es una idea de olla, que este tío sea capaz de hacer esto con esto y tal y cual. Para mí no es nada, para mí es algo casi insultante, diría yo. Pero es que el arte en muchos sentidos siempre ha sido casi insultante. Sí. Y siempre ha buscado el desbarajuste, el llamar la atención de esa manera. Yo no entiendo a Yoko Ono y a sus gritos, pero hay gente que sigue a Yoko Ono y a sus gritos. Entonces... Al igual que hay mucha más gente que dice, no, se cargó a los Beatles. Claro, se cargó los Beatles, que ve que hija de puta. Pero a lo mejor nos vino bien. Quizás, quién sabe. Porque ya los Beatles se fueron. Los Beatles, se fueron a la India. Y nada más que decir es mierda. Los dos primeros al principio, perfecto. Se fueron a la India a fumar puerro. La liaron parda. Se metieron en la fórmula pop que funcionaba y ya está. Al final utilizaron su fórmula. Los Beatles eran 5. Uno se llamaba Ringo. ¿Quién sabe? Bueno, yo lo que sé es que al final nos pasa como todo. Las canciones buenas de Estopa eran las primeras.
Las de Melendi eran las primeras. Porque es lo que te las coge de- fuera de tal y es a lo que le acabas cogiendo aprecio, que en ciertos momentos ha venido algo que es medianamente nuevo, te ha sacado un poco de tu... eh, de tu, de de tu tu zona de cuadrícula, confort. sí, te ha sacado un poco de tu cuadrícula, pues bueno, pues Yo ya creo no, que ya más no que es de tu Alejandro Sanz. cuadrícula, Perfecto. mira, Alejandro Sanz me pasa lo mismo. Las primeras canciones, yo cuando era chico no las podía escuchar, Mm. no las aguantaba. Es que mi madre se veía todo el día con las putas canciones, tío. ¿Por qué carajo te llevas con A que Alejandro ahora Sanz? puedes escuchar más a Alejandro Sanz, porque Alejandro Eh, Sanz ya está en una época más... el prim- Soy eh, Alejandro la- Sanz, ya puedo hacer lo que me salga de la polla. yo puedo decir que el primer y segundo disco de Alejandro Sanz me lo escucho encantado. Pero muy encantado. Pero que me gusta, que los disfruto. Que los disfruto mucho. Está y no sé por qué, supongo que porque eso, porque he madurado y ahora veo lo que dicen sus canciones. En un momento me pareció un tío que le gustaban las mujeres y punto, y cómo cantaba y porque estaba bueno. Ujú. Pero hoy le veo el sentido de su música y hoy le veo la capacidad de creación suya. En aquel momento. Claro. Porque las canciones actuales suyas no me llaman mucho la atención porque ya le veo el corte. Pues yo de hecho creo que ahora Alejandro Sanz es cuando está haciendo... ¿Qué decía? Alejandro Sanz y cualquier artista de este palo. Como ya llega un momento que ya no tiene por qué estar pendiente de que la fórmula funcione, o Ya, X o bueno, Y, sí. ya como que hace un poco más lo que Me da quiere, la gana. y eso ya te puede gustar más o menos, ¿no? Lógicamente. Pero, Y un poco, ya hacen un poquito el Jump Beef. pero lo Que Jump Beef siempre ves, ha hecho. claro, lo ves crecer y ves decir, ¿esto qué coño? ¿Qué coño de Alejandro Sanz es este? ¿Fuma peyote? ¿Con tu niño al lado? ¿Estás loco? No, chaval que fuma peyote con su niño al lado, tampoco. Yo no sé qué estás diciendo ahora mismo. Ahora Nada, mismo. no, es por decir cosas de esas. Pero No. no creo yo que Alejandro Sanz fume peyote. Yo creo que esa gente la pegó fuerte porque la gente que cambia un poquito la fórmula Ujú, te pega fuerte porque a nosotros nos pegó fuerte el trap porque cambió en un momento, vino en un momento de cambio nuestro. Y claro, ahora vemos que el trap tiene un trasfondo mucho más hardcore del que veían nuestros familiares más mayores y decir, ¿por qué escucháis esa mierda? En su momento el rock pegó fuerte por lo mismo, porque el fue un punk, momento de cambio, el punk, todas esas cosas que ahora vemos nosotros y decimos, esos son antiguos. claro. Los Beatles, los Rolling, ahora sí, para ti, papá, mamá, está perfecto. Si es que es lo que tú escuchabas de joven, Mecano. Yo veo Mecano y digo, Ana Torroja, Dios mío, que alguien Que alguien me pegue un con... tiro a mí. A ella que la dejen tranquila, pero que alguien Dios me pegue mismo, no un escucharla tiro. a ella. Dios. Y mi madre decía, es que yo salía de fiesta con esto. Es que Claro. esto lo rompía. Es que este señor entendíamos que se metiera farlopa por todos lados porque es Pero normal, porque... problemas de la época y soluciones de la época. También quiero Claro, decirte que... ¿ahora qué? es que lo más rompedor, por ejemplo, le puse... que fue, había un compañero de trabajo antes que me ponía el Fari. Ujú. Decía, ahí donde lo ve el Fari, Fari me hartaba follar, Álvaro. El Fari era la hostia. Digo, es que el tío es feo. Y dice, Da qué igual. feo, sería feo, pero qué carisma tenía el cabrón, que cómo sabía cómo pegarle fuerte ahí para que se escucharan todos lados. Y decía, de verdad, tú me estás diciendo, dice, es que este tío es lo que para ti ahora es eso, un Jumbi, un Bad Bunny. Me decía, lo que para ti es un Bad Bunny, para mí era el Fari en aquel momento. Sí que lo es. Entonces, yo creo que es eso, de que estamos en un momento de que entendemos, de madurez, que entendemos ahora a Alejandro Sanz y que antes no entendíamos. Poquito a poco iremos entendiendo a gente que hacía sus cosas Claro. pues más mayor o con otros problemas, con otros Claro, carices con otros problemas. Que al que final cuando teníamos 12 13 años pues no íbamos a entender, lógicamente, porque con 12 13 años no tienes los mismos problemas que cuando tienes 34. Ni vas a tener los mismos problemas que cuando tengas 42.
Tuvimos que esperar a que Becker se muriera para hacerlo famoso, que a sus rimas y leyendas. Entonces yo sé, puede que tu proceso creativo esto también un poquito animar a la gente. Tu proceso creativo actual no esté llegando a nadie, pero puede que en algún momento llegue alguien y que no te tiene que importar que te haga famoso o no, sino que finalmente llegue alguien y que guste y que acabe Mira, yo ayudando a alguien. esta es una pelea que tenía yo constantemente con un colega nuestro. Que Es es lo que te que digo yo yo. decía que el arte, si no se compartía, no es arte. El terrorismo, ¿no? Una bomba es una obra de arte. Bueno, de eso lo vamos a dejar aparte y no lo vamos a hablar. Pero lo que yo decía es que si tú escribes un poema y no se lo enseñas a nadie, no es Yo arte. creo que se tiene que compartir. Es un poema. Yo creo que el arte se tiene que compartir, si no, Ahí está. no llega a ser arte. Si no, no es arte. Si no es un poema. También. Yo Puede estoy ser un con eso. poema, pero un poema no tiene por qué Es ser un arte. poema. Exacto. Yo creo que cualquier proceso. Yo ya no solo. A ver. Yo creo que cualquier proceso creativo se ha de enseñar solo por ser un proceso creativo. No por querer que sea arte, sino para que quede constancia de que se enseñó eso. Porque, por ejemplo, el dadaísmo, que es un proceso que Sí, que se tampoco tiene por autodestruye, qué ser, por claro. concepto se autodestruye, tiene como base que existe en que se tiene, que ha existido y que se tiene que destruir y que ha de ser efímero. Ya tiene unas bases. El dadaísmo, que es la cosa más loca, es lo más anarquista que hay. Pues, creo que cualquier proceso creativo se tiene que demostrar solo por el hecho de que quede guardado por si en algún momento alguien lo puede Alguien utilizar puede para... aprender de ello, claro. Alguien puede hacer algo con ello. Y por eso creo que el arte, para hacer arte, tiene que enseñarse. Si no, Si no, pues nadie puede más va a ser. aprender, solamente tú. Y ni siquiera tú. Tú tampoco vas a aprender de lo que tú hagas. No, exacto, porque no es nada con lo que compararlo. Entonces, pues puede ser un Tío, escrito, puede ser un dibujo. Pero no puedes darle esa calificación de arte a algo que escondes y que es simplemente para ti. Al fin y al cabo, llamar arte a algo tampoco tiene por qué elevarlo en ninguna categoría. Yo puedo decir, bueno, esto que hacemos nosotros es arte. Bueno, conjunto de técnicas, puede igualmente. ser arte, pero es que alguien había por ahí que decía, no, es que el arte tiene que tener cierta técnica, tiene que tener tal. Eso es mentira y se ha demostrado 1000 veces que eso es mentira. Que no hace falta que tú tengas ni puta idea de algo para tú hacer arte. Bueno, hay un señor que en YouTube que se dedica a decir que algo es amparte, ¿no? Que es arte y que es amparte. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Mucha gente que fuma porro también. Claro, es un señor que se supone entiende de arte. Se supone no, creo que entiende, o que es profesor o algo. Algo sabrá. Y que ha cogido a diversos autores y ha dicho, es que esto es una mierda por esto, esto y esto. Para ti, sí, claro. Luego puede venir uno y decirle, me comes los huevos por debajo del culo, porque a lo mejor a ti no te llega esto porque estás destruyendo las técnicas que tú has estudiado, que tú tienes Que a ti te ejemplos, pica, claro, a ti te pica. que a ti te Porque pica, tú has echado media vida para aprender eso. y a mí que me suda la polla que este señor utilice el autotune, por poner un ejemplo tal. Y que directamente a mí esa canción me llega o y no a me mí me llega. llega, pues la mamas. Claro. Y me genera lo que el autor quiere generar, que esa es otra. Que si yo lo que quiero es generar risa y lo que acabo generando es lágrimas. Si se transmite algo, pues se transmite. Igualmente, si quieres generar risa y lo que transmite es lágrimas, vale, no has conseguido transmitir lo que querías, pero igualmente ya has transmitido algo, así que... Yo creo que eso hundiría un poquito al creador.
creo que lo hundiría porque, y además lo he visto en algún monologuista, por ejemplo, mi autor de poesía favorito, hacía monólogos, pero los monólogos suyos eran un poquito, para hacer peso, para hacer monólogos estándar, eran densos en cuanto a contenido de, Sí, de tener que de, pensar de y de carácter, tener porque que... no te permitía reírte todo el rato. Que es lo que yo vi en su, lo que vi en su monólogo lo entendí porque yo ya estaba harto de ver monólogos. Que me dio una época por ver stand ¿no? Por ejemplo. Entonces veía como la misma técnica, el running gag, tal, utilizado. Me reía, pero llegaba un punto en el que veía las técnicas. Y en el suyo vi esas mismas técnicas, pero utilizar para dar otro contexto a la misma cosa que se estaba haciendo. Sí. Y era como, tío, este tío le está dando un poquito la vuelta a todo. ¿Por qué primero me ha hecho sentirme mal? ¿Por qué has hecho esto? Tal. ¿Por qué has tirado por aquí en vez de hacer como hacer resto? Que te hubiera salido mejor. O sea, hubieras conseguido más risa. Luego ves que abandona eso para irse a otro lado y dices, vale, a lo mejor este señor está buscando otras cosas. Hacerte sentir otra cosa. Vio que no lo conseguía. Y no solo se ha hundido, no solo no lo ha conseguido, sino que te hunde un poco como creador. Es complicado. Personalmente. Yo he llegado a llamar a cierto colega mío llorando porque estaba intentando expresarme y No podía. no encontraba herramientas para expresarme. Y a cualquier persona eso le puede parecer una gilipollez, porque tampoco tiene por qué expresarse de ninguna manera. Pero en ese momento, por ejemplo, para mí, Era muy importante. era muy importante que yo me pudiera expresar, porque si no es que no salía. Lo que yo tenía dentro que a mí me costaba o me atormentaba, yo no se lo iba a contar a nadie tampoco. Pero Sí, pero necesitabas expresarlo de alguna manera. necesitaba expresarlo, aunque fuera hacer para mí nada más, o fuera... yo no lo iba a enseñar a nadie, pero necesitaba... Es curioso, Total. porque es que antes nos hemos quejado y hemos dicho, no, es que si lo hace para ti nada más, no va a sacar nada. Pues mira, pues ahora te callas la puta boca. No, pero, ojo, al final llamaste a alguien. Sí. Porque a la hora de expresar, cuando yo escribía para mí, al final lo enseñaba. Sí, pero tú siempre has sido... Siempre has tenido tú esa cosa de, no, yo no... Tú nunca enseñabas lo que... No lo enseñaba, pero Enseñaba de manera... enseñaba lo que yo veía que se podía enseñar. Mm, Pero el ver que lo que yo podía enseñar, sí, me daba pie a seguir creando para mí. claro. Y, por ejemplo, tengo otros amigos que eh, mm, se ponían a escribir y dicen que yo escribo, tío, todo lo que pienso y tal, y esto y lo otro, y te he visto que tú escribías, mira esto, tal, y dice, yo no sé escribir como tú. Y yo cogí y, por ejemplo, ese mismo texto, ¿no? Cogí el texto del amigo y dije, vale, tú dices que tú no sabes escribir un poema, no sé qué. Te lo parto en verso. ¿Cómo? Esto que tú has escrito aquí en prosa, te lo parto en verso. Pu, 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 pu. Toma, tu poema. Decía, hostia, pues es verdad, tengo un poema largo. Ujú, Un poema largo. Digo, coño, es que tenía esta musicalidad. En la prosa tenía musicalidad. Digo, es que lo que tú no quieres ver es que te puedes expresar con ciertas técnicas. Lo único que tienes que hacer es partirlo en cosas más pequeñas. Ya está, claro. no tenías que. Y ahora, hoy, hace un mes así, me mandó un texto de algo de proza, porque a él le gusta mucho la novela negra. Y ahora tengo escrito eso. Digo, tío, mándame más. Es increíble, está increíble. No me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro, esto lo cambiaría. Cosas, ya te digo, ínfimas del Ínfimo, tema claro. de. De gustos Pero propios, gustos quizás. míos, claro. Y yo no, a mí no me gusta la novela negra, pero, tío, es mi amigo y lo quiero leer y quiero disfrutar de lo que él hace. Pues sí. Nada más que porque es mi amigo.
Entonces, yo creo que llega un punto de que esa creatividad la tienes que sacar a la luz, no por ti, ya porque, bueno, y primero por ti, porque creo que demostrar que eres creativo al final hace bien en uno mismo. Te hace sentir menos inútil. Es verdad, Es jodido, es jodido. te hace sentir dentro del mundo. Pero ya no solo por ti, sino porque a la persona que venga detrás, ya sea un amigo, un primo, un sobrino, un hijo, un nieto, un día puede que lo vea y le diga, yo te escribí esto. Y diga, ¿de verdad me puedo expresar así? Y tú digas, sí, de verdad puedes hacerlo. ¿Y esto lo va a leer otra persona? Y le digas tú, sí, hay gente que se dedica a esto. O no, aún no hay gente, pero si quieres, inténtalo. Y que él pueda ver que hay alguien detrás que lo va a sostener o lo va a esto, a lo mejor lo puede llevar a un proceso creativo mucho mayor que el que tú pudiste hacer en tu época porque no tenías los medios ni la capacidad. Y a ti como persona te va a llenar también. Porque yo, vamos, por lo menos a mí me llena. Porque a mí, por ejemplo, esto me llena. Entonces yo creo que a esa persona también le va a llenar. Ayudar a otra persona a ese proceso creativo. Pero es curioso, en realidad, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por Sí, qué no como hay un seres humanos? porqué. No hay un porqué. Bueno, hay un porqué y es porque somos seres sociales. Al final del día somos seres sociales. Y, por ejemplo, la persona autista necesita mucho, muchísimo de las personas no autistas. Una persona que quiere estar apartada de todo el mundo necesita mucho, irónicamente, de los demás. Necesita del doble de entendimiento del resto de personas. Es que suena súper absurdo, Sí. súper loco. Pero una persona autista necesita que el resto de personas comprendan que es autista. Para pensarlo, es así. Una persona que está chillando a cada 5 segundos, no por necesidad, sino porque su cuerpo le ordena que haga eso, no es una mala persona. Es una persona que tiene una enfermedad y necesita que el resto de personas le entiendan que lo hace no por una necesidad, ¿no? Es porque su cuerpo le obliga. Una persona con síndrome de Tourette no te insulta porque quiere o no tiene espasmo porque quiere, sino porque su cuerpo le obliga Ujú. o su forma de ser le obliga. Entonces, cuando yo digo que una persona necesita por cojones expresar su creatividad, no digo que la tenga que expresar obligado, sino porque al final del día le va a hacer más bien que mal. Pero ahí Va a haber hay, gente que te insulte, ¿eh? Por supuesto. pero hay gente, Esto, siempre hay una carlaneco de mierda. Siempre hay una carlaneco de mierda. pero hay gente en Ya la le... vida que parece pasar por su vida sin expresarse de Eso, una manera y no son parece súper tener felices. ningún problema. Y son felices. ¿Eso por qué? Yo creo que porque su manera de expresar la creatividad es distinta. No tiene la necesidad de tú y yo de hacer esto que estamos haciendo, sino con el día a día también. Se Y yo estoy pone, bien con mi día a día. Quiero decir, a mí no me hacía falta hacer esto se para estar bien pone, con mi se día a pone día. quizá una camiseta que más o menos le ayuda a expresarse. Ya está. Y yo, ¿sabe cómo soltar esa creatividad en el día a día? O se pone el pelo de una manera que quizá le ayude a expresarse. Puede ser. Y no el pelo. Sí. Yo, yo qué sé, zapatos. Ponerse unos zapatos cualquiera. O no solo la ropa, que ya la ropa también es un proceso de creatividad, sino Manera de actuar del día a día. la manera de actuar del día a día. El no hablarte. El no Ujú. hablar con una persona en específico, porque él cree que en una creencia tal y cual, que yo, un falla. Vamos a irnos a un falla ermitaño, de estos que no... El no hablar con un inmigrante, ya para él es un proceso creativo.
Tío, qué No es creatividad. broma. No es broma. Porque después le va a venir su hijo o su nieto y le va a decir, ¿tú por qué no hablas de esto? Porque son mierda. Y ha soltado su proceso creativo. Y eso ha calado en alguien ya. Se ha expresado, desde luego, se ha expresado. Me he expresado. Ya está. Y nos podemos ir a lo contrario. Una persona que trata bien a todo el mundo, tratar bien a todo el mundo es muy complicado. Joder. Es un puto coñazo que te cagas, tío. Entender que cada persona tiene sus necesidades y su forma de ser y que todo el mundo, todo el día no puede estar bien, todos los días no puede estar bien, todo el día ni todos los días. Muy complicado, un puto coñazo, tío, de respetar. Y hay gente que lo hace. Hay gente que se dedica a ello. Hay gente Trabajadores que se dedica a sociales. coger el teléfono de la esperanza, hermano. Que eso también tiene que ser un proceso creativo. Es que no lo vemos tal cual, pero para mí lo es. Una manera de soltar gorda. Bueno, yo con tu permiso voy a hacer un pipí. ¿Quieres terminar esto de aquí ya? Porque Sí, llevamos 1 hora y pico. yo me estaba meando hace rato. Tío, me alegro de haber hecho este podcast. Tremendo capítulo 20. Sin que nadie lo Ahí está. sepa. Bueno, Coquina sí lo sabe. Gracias, Coquina. Coquina Gracias es por estar ahí máquina aguantando por esta estar ahí todo el turra, rato. hermano. Vaya puta turra te acabas de Te acabas de comer. comer. Estás Gracias por estar ahí. enfermo, amigo. Gracias por aportar lo del muchacho este. No, sí. La verdad que estás enfermo. Estás enfermo, estás malísimo. Cortamos aquí el segundo capítulo de la semana, que Muchas no gracias. debería de haber existido. La verdad. Es que... Muchas gracias por escucharnos. Si es que esto lo escucha alguien. Adiós. Adiós. Me estoy meando como una perra. Calla, hombre, calla, que no está cortado.